também. E é uma, e é uma grande oportunidade da gente poder aí ter uma masterclass com ela, que sem dúvida vai trazer muitas novidades, em um momento em que a gente está passando por toda uma adaptação do circuito comercial, de cinema, de distribuição, de repensar, né, nossas estratégias, principalmente após a pandemia, com a entrada dos streamings. Então, os festivais também vão passar por esses reposicionamentos e já estão passando, né? Principalmente pensando nessa questão híbrida, né? Do presencial e do virtual, mais ou menos como a gente está fazendo aqui. Então, Abby, gostaria de te dar as boas-vindas. Bienvenida una vez más. Pues te dejo un abrazo desde acá de Porto Alegre y que luego lo tengamos en persona aquí en nuestra ciudad. Y pues te dejo con la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Daniela, por la presentación y hola a todos. Me encantaría poder dar esta charla en portugués. Se las debo. Espero que algún día sea posible. Voy a tratar de ir despacio como para que, bueno, el que quizás no entienda tanto, espero que los que están aquí sí entiendan este español. Y voy a ir directamente a empezar con una presentación. Tengo un Power que lo vamos a usar un poco mientras hablo, aunque en realidad voy a hablar más de lo que va a pasar en el Power porque, digamos, no va a ser tampoco tan larga la charla, tenemos una horita y después quiero abrir a preguntas. Entonces voy a compartir el Power en este momento. A ver cómo quito, me aparecen cosas en la pantalla. Bueno, festivales de cine, déjenme que tengo que... Como estoy en este momento en Cartagena y no estoy en mi oficina tengo otra pantalla y es un poquito más fácil manejarme con varias cosas al mismo tiempo. Festivales de cine en pospandemia, cambios, evolución y desafíos, es lo único que va a estar en portugués, lo dejé del título, pero bueno, es una manera de decir, además, muchas gracias a Daniela, a Paola, a Beto, a todos los que me invitaron a ser parte de este encuentro que me parece no solamente un evento promisorio, sino que ya era tiempo de tener un espacio de justamente encuentro de festivales iberoamericanos y espero que esto sea el primero de, por supuesto, muchos más. Rápidamente les cuento quién soy. ¿Por qué no te mueves? Ahí está. Soy argentina, aunque vivo hace muchos años en los Estados Unidos, directora de cine y guionista, egresada de la Universidad del Cine, productora ejecutiva y productora de películas. Programo películas, o sea, soy curadora de cine desde hace más de 20 años. He producido festivales y, bueno, un minuto, y además hago consultoría para festivales y películas, etc. O sea que un poco de todo, adelante, atrás, a los costados, etc. Los festivales con los que estoy relacionada, justamente Cartagena de Indias es donde estoy en este momento. El festival está por dar comienzo en 3-4 horas. Y me parece muy auspicioso estar hablando de los festivales en pospandemia, porque justamente fue estando en Cartagena hace 3 años, en marzo, 2 días antes de que el mundo se cerrara, que estábamos aquí reunidos para la edición número 60 o 59, no me acuerdo, y empezamos con algunas restricciones, pero un día y medio después de empezar nos dijeron se cancela el festival, busquen la manera de volver a sus países, esto se acabó, el mundo se cierra y realmente lo digo y como que me emociona, porque en ese momento no sabíamos a dónde íbamos, fueron 3 años muy difíciles para todos, por muchas razones, sabemos, trágicos, y estar de nuevo en Cartagena, en este, además, evento virtual, me parece que habla mucho de lo que vamos a hablar, además, ¿no? Esta posibilidad que nos dio la pandemia de, aunque estuviéramos aislados, al mismo tiempo poder estar juntos. Entonces, Cartagena de Indias, que comienza hoy, termina el 27 de marzo, es un festival, es el más antiguo de las Américas,
Vamos por la edición 62 y bueno, tiene películas de todos tipos, no vamos a ahondar mucho, pero bueno, más que nada para que sepan y tengan algo de una información. El otro festival lo puse en cronología de cómo van a ir pasando en el año. Soy curadora senior también del Festival de Seattle, que es un festival que ya lleva 49 ediciones, con lo cual también es un festival con sus añitos detrás. Y ahí tenemos, entre otras competencias, por ejemplo, una competencia de cine iberoamericano. Y en este festival estoy hace unos 8 años. En Cine Latino Minneapolis St. Paul soy directora artística hace 7 años, y es un festival obviamente solo de cine latino y una especie de desprendimiento de un festival que hay en Minneapolis internacional, que a la sazón también está por empezar en 2 o 3 semanas. Y dejo para el final el último festival que en realidad ya pasó, pero bueno, ya estamos pensando en la edición que viene, que es el Festival de Palm Springs, que tuvimos una edición muy bonita ahora en enero, y que obviamente la siguiente será... ¿Está todo bien? Sí, Ok. sí. Ok. Y obviamente la próxima edición será en el 2024. Ya estamos hablando de 2024 y apenas estamos en los primeros meses del 2022. 23. Ahí, nos confundimos. Bueno. Como productora ejecutiva he hecho películas como la película de el lamentablemente fallecido Casio Pereira dos Santos. Es una película que, entre otros festivales, estuvo en Sao Paulo y ganó el premio de la audiencia. Se llama Valentina, su ópera prima. Otra de las películas en las que he trabajado es El Perfecto David. Tuvimos el estreno virtual en Tribeca en el año 21, y en estos momentos estoy trabajando en 3 proyectos, uno con Brasil, uno con El Salvador y uno con Chile. No hablaremos mucho de eso, pero bueno, en mi caso particular, la pandemia justamente de alguna manera abrió también puertas para volver a la producción. Después de todo, soy cineasta, digamos. Llegué a ser programadora, no voy a entrar en todos esos detalles, pero el amor por el cine, que es total, pero por supuesto tenía ganas de volver a la producción. Entonces, lo que nos ocupa hoy, esto de los festivales, pero antes voy a hacer un paso atrás, porque en otros foros también se conversa sobre esto, ¿no? Lo audiovisual, esto que todos sabemos y que a veces nos cuesta, ¿no?, conciliar, ¿no?, lo artístico con lo comercial. El cine sabemos que es un arte donde necesariamente necesitamos procesos industriales para hacerlo, tecnología que a su vez está producida por algún proceso industrial para poder exhibirlo, y por supuesto necesitamos una audiencia, como cualquier otro arte, pero en nuestro caso tenemos que trabajar en algunos casos un poquito más para o crearla, o mantenerla, o descubrirla. Además está decir que todos los sectores se vieron afectados, lo sabemos, esto son como verdades de perogrullo, y se produjeron transformaciones dramáticas a raíz de la pandemia. Se aceleraron procesos que ya se venían como gestando, y en algunos casos uno sentía que para ese lado íbamos, pero en gran medida, en algunos casos, en una cuestión de semanas o meses, prácticamente todos los sectores de producción, de exhibición, de promoción, tuvimos que buscar, digamos, maneras nuevas, aceptar tecnologías nuevas. Fue como una especie de electroshock de futuro que tuvimos a raíz de la pandemia.
La demanda por contenidos audiovisuales a raíz de la pandemia ya existía en forma importante, pero a partir de la pandemia, por supuesto, todos encerrados en nuestras casas, lo que hacíamos era mirar películas o mirar conciertos o leer libros que no habían estado a disposición o visitar museos, en fin, la cantidad de actividades, talleres, conversaciones, accesos a experiencias. Yo en ese sentido siento que, digamos, la pandemia ha sido trágica y no vamos a hablar de esos números que nos van a hacer, digamos, recordar la pandemia como algo, por un lado, muy triste y muy sobrecogedor que nos pasó a la humanidad, pero por otro lado nos abrió unas puertas increíbles. Yo sin ver la vida con esto de, bueno, siempre con vasos medio lleno, pero siento que nos dio unas oportunidades, ahora vamos a hablar un poco más de ellas, que quién sabe hubieran ocurrido o hubiéramos tardado más tiempo en desarrollarlas. Y en ese sentido, de nuevo, hoy estar ustedes donde están en Brasil o en el mundo, yo asistiendo de nuevo al Festival de Cartagena, pero pudiendo estar en este momento con ustedes, probablemente si no hubiera sido por la pandemia, no lo hubiéramos hecho, hubiéramos, como digo, tardado más en poder hacerlo. Estas nuevas oportunidades que se abrieron para todo, para los medios de cómo crear proyectos, cómo llevarlos a cabo, cómo distribuirlos, dónde distribuirlos, cómo llegar a las audiencias. Es decir, estas evoluciones y estos cambios llegaron a todos y abrieron puertas y nos abrieron puertas los festivales. Yo estoy convencida, en ese sentido, lo que van a escuchar de mí en general es: hay que trabajar mucho, pero lo que hemos conseguido nos da justamente plataformas nuevas para pensar el futuro de una manera muchísimo más creativa y dejar volar inclusive nuestras ideas. Creo que había una cierta complacencia en los festivales, lo digo entre comillas, no digo, siempre los festivales buscaban hacer cosas nuevas, pero en algunos casos muchos festivales no sabíamos como, bueno, ¿no? Tenemos el festival, programamos, la gente viene, estamos así como medio como tranquilos, y la pandemia nos despertó como eso, no, ya no se cumplen las mismas condiciones, hay que mirar las cosas de otra forma, hay que bueno, repensar cosas. Vamos a ir por partes. Entre otras cosas que pasaron es que todo lo multimediático, desde la producción y concepción de proyectos a la exhibición, ahora son la norma. Es decir, si antes de la pandemia la realidad virtual, la interactiva, la aumentada, en fin, todas las realidades en las que ahora vivimos un poco, esto ahora es ya parte como del ADN, es decir, ya no podemos hablar de esto es, digamos, o de un cine solo de proyección o de un tipo de forma de hacer cine, esto ya es como parte del lenguaje que tenemos que manejar. Bueno, lo que vamos a hablar, ¿no? En los próximos minutos es el tiempo de aprender, de informarse, de adaptarse y evolucionar. Es decir, no se puede estar ni complaciente ni esperando que las cosas ocurran, porque si hay algo que nos enseñó la pandemia es que las cosas ocurren, no nos avisan que ocurren y entonces hay que estar muy preparado para que, bueno, esto, no digo que venga otra pandemia, pero van a seguir pasando cosas y sobre todo porque la audiencia y lo tecnológico han pegado saltos muy importantes y creo que hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, muy rápidamente, les decía hace unos minutos, en mi caso particular, al trabajar con 4 festivales que están en distintos momentos del año, yo tuve la experiencia personal de vivir todo, de vivir un 2020 que empezó con Palm Springs,
en un festival precioso, con la gente contenta, con fiestas, con invitados, estábamos todos, pero salsa en salsa y fantástico. Esto es en enero, ya se escuchaba que había algún caso aquí y allá, pero en el caso de Palm Springs estábamos en la luna de Valencia, o sea, estamos felices. Viene Berlín, yo no trabajo para Berlín, pero voy todos los años, ya había como esa sensación de que, tenemos que lavarnos las manos, bueno, ya estábamos un poco más precavidos. Y, como les digo, regreso a Los Ángeles, pero enseguida venía Cartagena. Todo el mundo me decía, ¿estás segura que vas a ir a Cartagena? Y vuelvo a decir, llego a Cartagena, estaban con algunas restricciones, pero el festival se iba a dar. El día 12 de marzo, que era un día viernes, era el segundo día del festival, casi como en una escena de Titanic. Íbamos a un evento que es un bellísimo almuerzo que se hace aquí en el Festival de Cartagena, en un lugar muy, muy bonito, en un club de barcos, un boat club, y nos dicen, como les decía, tienen que volverse a sus casas, busquen la manera de regresar. Pero primero almorzamos con una puesta en escena digna de la película de James Cameron, porque éramos todos que no sabíamos hacia dónde nos íbamos, nadie se imaginaba lo que venía, con lo cual era eso, una sensación de casi entre Avatar y de Fellini, ¿no? Esta cosa como de barco que se va a hundir, pero nosotros estamos con la orquesta disfrutando de la música. Cartagena se cancela en la mitad. No les puedo explicar, o sí, supongo que se lo imaginan, el golpe económico que resultó para este festival. Pues esto, ¿no? Haber hecho un gasto económico, tener los invitados, digamos, a todo el mundo acá, rentados espacios, en fin, ustedes ya lo saben porque son, me imagino que la mayoría relacionados con festivales, y de golpe esto se cancela. O sea, yo soy de las metáforas muy fáciles. Imagínense, tienen todo pago de un casamiento, están con el vestido puesto, el cura o el rabino esperando para la ceremonia, los invitados que ya están por llegar, que ya pagaron todos, y cancelamos todo. O sea, como el Runaway Bride, se acabó la cuestión. 2 semanas más tarde, el mundo ya se había cerrado. Y otro festival en el que yo estaba relacionada, que es Seattle, ya teníamos todo listo y estábamos empezando a invitar a la gente para el festival. Y pues por supuesto ya sabíamos que el mundo estaba cerrado, y es otro festival que se cancela una vez que ya estaba prácticamente todo funcionando, sin tiempo además para transformarse en un festival virtual. O sea, toda la comida que habíamos hecho para el casamiento la tuvimos que tirar a la basura porque no hubo manera de hacerle llegar esa comida, esas películas que habíamos elegido al público. Avanza el año y, claro, ya había un poco más de experiencia, se había empezado a realizar cosas virtuales. Rápidamente aparecen nuevas formas de presentar películas virtualmente, es decir, hay ciertas plataformas que tuvieron como muy buen, una flexibilidad y una manera muy inteligente de crear justamente eso, rápidamente respuestas a una situación que creaba esta oportunidad de proyecciones virtuales. Entonces, inclusive plataformas que en principio eran plataformas más privadas o de industria, empiezan a abrirse a ser plataformas para un público más general. Y entonces, cuando viene Cine Latino, que es el tercer festival de ese año, hicimos una edición completamente virtual. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Un festival que ocurre en una ciudad empieza a lograr llegar a las periferias, logra llegar, Minneapolis es la capital de Minnesota,
y en principio lo que ocurrió es que empezamos a llegar a lugares de Minnesota que no habíamos llegado en 7 años que habíamos tenido las ediciones anteriores. Con lo cual, de nuevo, yo empecé a ver que había un potencial en esto de la virtualidad que a mí me fascinaba, porque de golpe alguien que durante muchos años quizás había escuchado del festival, pero no podía trasladarse 2, 3, 4, 5 horas desde aquel pueblo pequeño en el confín, digamos, de Minnesota, iba a tener acceso por primera vez al festival en su casa. Y de hecho lo llamamos ese año al festival, el Festival Cine Latino en Casa, porque sabíamos que lo que estábamos haciendo era llegar nosotros al living, a la cocina de las casas de la gente. Sigo un poquito y nada más digo esto. El Palm Springs 2021 directamente se canceló. Seattle 21 pudimos hacerlo virtual. El Cine Latino empezó a tener una parte virtual y una parte presencial. Bueno, ustedes ya saben, se fue como hibridizando estas oportunidades. Sin embargo, también sabemos, el COVID venía, volvimos a tener un golpe bastante duro en el 2022 con Palm Springs, a una semana del festival, lo mismo que le pasó en ese momento a Sundance, a Berlín, en fin, a una serie de festivales que vinimos enero, febrero, marzo 22, Omicron mediante, otro festival que ya sobre, digamos, todo programado, etcétera, se cancela nuevamente y otro golpe económico. ¿Por qué les...? Bueno, voy a terminar con esto y ahora... 2022, claro, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, bueno, cada uno tendrá una cantidad distinta de vacunas, pero bueno, pasaron otras cosas tras bambalinas con esto de la pandemia. Y lo interesante es, y perdón que hable de mi experiencia, sobre todo porque, claro, al trabajar para varios festivales, pero también concurrir a varios festivales, lo que fui viendo fue que de la edición híbrida que tuvimos en, por ejemplo, Cine Latino, octubre del 21, la gente estaba bastante reacia para ir al cine. Pasan los meses, pasa el Omicron, pero ya para la edición de Seattle de abril del 22, había gente, ya la gente estaba como un poquito más animada. Sin embargo, no hubo las audiencias que nosotros solíamos tener, o sea, claramente no estaba la gente todavía así como, vamos que nos metemos en una sala. Cine Latino 22, octubre, la gente iba y si le gustaba mucho una película, había funciones totalmente vendidas, pero por otro lado, había funciones que no tanto. Con lo cual uno empieza a ver que hay una selección por parte de la audiencia muchísimo más estricta. La gente está como, bueno, elijo ir a ver esta película en particular. Hay un cambio en cómo la audiencia decide ir al cine importante. Tengo la oportunidad de ir a San Sebastián, por supuesto, un festival donde la gente va así como en masa, ya no había restricciones por COVID, con lo cual era eso masivo, pero claro, esos son festivales que tienen una manera y una audiencia muy particular. Pero voy a concluir con Palm Springs 2023, donde por fin sentí que estábamos, entre comillas, en una sensación de normalidad. Gente en la cola, gente, digamos, habíamos igual mantenido un 75% de capacidad, teniendo en cuenta que, bueno, que quizás la gente todavía no quería estar completamente amuchada. No teníamos fiestas, y digo esto porque en el 2020 Palm Springs es un festival que nos gusta, la pachanga, y entonces teníamos fiesta todas las noches, y este año no hubo
ninguna, digamos, hubo una primera fiesta, digamos, de apertura, pero ya no hubo todo ese estar todos juntos. Y ya avanzado el año, acabo de llegar hace unas semanas de la Berlinale, y en la Berlinale, de nuevo, uno siente que realmente estamos de nuevo en ese mundo que conocíamos, de estar juntos, de ver películas, de llenos, de fiestas, de encuentros, de meetings, de cócteles, de, bueno, lo que todo el mundo conoce. Pero vamos a, y disculpen si en algunas cosas les parecen un poco obvias, pero a mí me gusta como a veces hablar de justamente desde entender como de dónde partimos. ¿Para qué sirven los festivales? Digo, uno tendrá muchas respuestas, pero somos un espacio de curatoría y eso lo tenemos que tener siempre muy en cuenta, porque muchas veces nos olvidamos de justamente ese trabajo que hacemos, que es de como quien está en un río buscando oro, pasarnos muchas horas en el barro para encontrar esas pepitas que son las que después vamos a mostrar en un festival. Somos una plataforma para el diálogo, para el encuentro, para un encuentro fundamental, que un festival, obviamente cualquier otro evento cultural, pero estamos hablando de festivales de cine en esta charla. Se produce una tríada que yo la llamo la tríada sagrada: el creador con su película, la audiencia y nosotros como facilitadores. El festival es lo distinto de ir a ver una película a la vuelta de la esquina, donde evidentemente la audiencia se encuentra con una historia, pero no tiene esa oportunidad fantástica que les damos de conocer a un creador y conocer el proceso creativo que hace que esa misma película se eleve a algo mucho más emocionalmente mucho más importante. Hay una derrama económica. Un festival, por los lugares en los que ocurre, por los servicios que contrata, por la gente la que trae, mueve económicamente rubros de la vida económica de una ciudad, de un país, muy interesantes, muy importantes. Cada festival tendrá sus números, y les diría, ahora que empiezo a mandarles deberes, hagan ese estudio. Es muy importante, sobre todo a la hora a veces de justamente, más de una vez nos ha tocado tener que defender en un board de directors, frente a la ciudad, frente a estamentos que dicen, ay, pero un festival, no sé, bueno, pasan unas peliculitas, no sabemos para qué sirven, etc. Bueno, además de lo cultural, hay un beneficio económico que tiene números concretos, y les sugiero que consigan esos números, porque se van a encontrar con posibles aliados inclusive que ustedes no se imaginan. Y vuelvo a decirles porque la renta de lugares, la gastronomía, la hotelería, el transporte, la seguridad, en fin, ustedes saben todo lo que significa un festival. Pero hay números concretos y estos son muy interesantes para llevarles sobre todo a gobiernos, a fundaciones, digamos, a aquellos a los que le vamos a pedir apoyo y dinero. Por supuesto, les ofrecemos a una audiencia historias que probablemente de otra manera no conocieran, y además a la industria un theatrical, es decir, una salida en pantalla grande como uno imagina que debe ser visto el cine, aunque esta es parada para otra charla, ¿no? Cómo se ve cine hoy, cómo lo ven sobre todo los jóvenes. El que hoy los festivales seamos la salida prácticamente a cines que tienen les diría, el 80 y 90% de las películas, y estoy hablando de películas iberoamericanas, y les paso unos números. La producción del cine iberoamericano a nivel global, anualmente, yo creo que debe estar en estos momentos entre 1.200, 1.500 películas. Es decir,
números fenomenales. Digamos que tienen suerte de ser exhibidas comercialmente o vamos a decir inclusive por plataformas, vamos a ser muy generosos, 100 o 200 películas. Hay probablemente alrededor de 1000 películas que se producen, muchas no llegan a ningún lugar, pero muchas llegan a ser vistas, que es lo que uno quiere que le pasen a las películas, justamente por la tarea de los festivales. Y sobre todo, voy a decir, festivales, no solamente los grandes, sino los festivales pequeños, los festivales que llevan el cine a esas poblaciones que a veces no tienen siquiera salas de cine. Y esto es les diría, una misión que tenemos humanística, no voy a decir cultural, humanística, que tenemos que recordar. Es decir, la posibilidad justamente es llevarle a la gente estas historias que de otra manera no verían. Por supuesto, tenemos todas las posibilidades de mercados, de industria que un festival con o sin mercado adicionado, pero bueno, genera un espacio para que la industria se forme, se conecte, se cocinen nuevos proyectos, que programadores del mundo, que gente de otros lados del mundo puedan ir a ver contenido, es decir, es eso, ¿no? Es como una ollita en ebullición. Y por supuesto, en relación a esto, digamos, volviendo un poco a esto de lo económico, pero también hay una promoción del cine de ese lugar, de ese país, de esa ciudad, y sobre todo de una cinematografía y de cineastas que, de nuevo, en gran medida no los conoceríamos. Estas son algunas de las razones que yo tengo para la existencia de festivales. Siempre, como les digo, dejo un poco de deberes. Hagan ustedes la lista de por qué creen que les sirve un festival o sirve un festival. Y dejo para lo último algo que es para mí lo fundamental, ya lo dije antes, creamos una comunidad, somos una comunidad. Y la palabra comunidad la voy a seguir repitiendo porque justamente estamos hablando de lo pospandémico, y lo que sufrimos durante la pandemia era el aislamiento, es lo opuesto a lo comunal. Sin embargo, de nuevo, tecnología mediante, de golpe se produjo esto de poder estar en comunión con gente vía pantallas. Pero, ¿qué ocurre? Y por eso les di un poquito esta historia de cómo fueron cambiando los festivales en estos 2 años. La gente necesita de la gente. La gente quiere esa sensación de estar sentado riéndose, llorando, o bueno, bailando después de si es una fiesta, pero esa necesidad básica que nos hace, yo creo que en gran medida lo que somos, es decir, estos seres que somos seres en sociedad. No quiere decir que más de uno quiera quedarse en su cueva cada tanto, pero fundamentalmente necesitamos de esa comunión con el otro. Y los festivales somos eso, somos comunión y somos generadores de comunidad. Somos un espacio donde la gente, si hacemos este espacio lo más abierto, ahora vamos a empezar a hablar un poco de otras cositas, pero esta plataforma que le damos a la comunidad para poder reunirse es para mí uno de los misiones más importantes que tiene un festival, además de todas estas otras que hemos hablado. Estoy segura que se les van ocurriendo preguntas. Yo no tengo abierta la página de preguntas solamente porque ya no puedo abrir más ventanas en mi computadora. Pero le voy a pedir a Daniela que vaya tomando nota de esas preguntas y les juro que vamos a hacer espacio para que conversemos, porque estoy segura que ustedes tienen cosas para decir. Además, me encantaría que dijeran cosas y que no sea soy la única que hable. Bueno, y perdón que voy rápido porque tengo mucho para decirles. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios, digamos, algunos de los cambios que ocurrieron en pandemia o por la pandemia?
bueno, ya hablamos de la virtualidad. La demanda de contenidos, bueno, así creció de un día para el otro. Todo el mundo necesitaba, digamos, no necesitaba, quería ver películas y por lo tanto es una demanda por contenidos audiovisuales increíble. La evolución de las plataformas, que también rápidamente se ayornaron en muchas cosas, y sus transformaciones, es decir, lugares de exhibición o les voy a dar, por ejemplo, ejemplos. Agentes de venta que empezaron a tener plataformas de exhibición, es decir, algo que en otro momento no se les hubiera ocurrido, bueno, rápidamente encontraron una manera de seguir manteniendo, digamos, su negocio abierto vía la virtualidad. Y esto ocurrió con todas las plataformas y la multiplicación de plataformas. Obviamente esto ya lo saben. La multimedia y lo multidisciplinario que hablábamos antes, esto se puso todavía más en práctica, y se buscan y se buscaron maneras justamente de que esto sea todavía más fructífero, más productivo. Como les dije cuando les hablaba de de la experiencia mía con un festival virtual, se alcanzaron audiencias nuevas, se descubrieron audiencias, se logró que esto de llegar a la casa, pero a la casa de la gente de una manera, y ahora cuento otra cosa que tiene que ver con, por ejemplo, los diálogos que se generaban, Q&As, que ustedes deben haber tenido de forma virtual. Interesantemente, justamente porque estábamos todos en nuestras casas, hubo como una especie de intercambio de intimidades en la pandemia, que yo creo que nos hizo a todos bajar un poquito nuestras defensas. Porque por más que, bueno, siempre buscábamos de más o menos tener un espacio bien, no dejaba de ser eso, nuestra cocina, nuestro living, pasaban los chicos corriendo, un perro, el teléfono que sonaba, que tengo que ir a apagar la olla, que dejé los fideos. Es decir, había una intersección entre nuestras vidas públicas y nuestra vida privada, íntima, que en pandemia, pues eso, ¿no? Se desaparece y nos relaciona entre nosotros y con la audiencia de una manera muy particular. Y yo de nuevo celebro que haya ocurrido eso, que de golpe estuviéramos conectados como más como de persona a persona, es decir, sí, este es el director y acá está la persona que está como audiencia, pero había como una igualación de quiénes éramos. La posibilidad de la interacción de todos los estamentos de la producción, exhibición, distribución de productos cinematográficos. A mí me pasó, por ejemplo, algo como que siempre quise ir al Festival de Varsovia. Y bueno, no me daban los tiempos, el dinero, etcétera, y de golpe estaba en un panel hablando con gente en el festival, y así como eso empecé a tener oportunidades desde el lado, digamos, de industria, en forma personal y profesional, con festivales y con organizaciones que aún conociéndolas y aún habiendo quizás alguna vez cruzado caminos en algún festival, pero la pandemia me dio la posibilidad concreta justamente de ese intercambio que de otra manera yo creo que hubiera sido muy difícil que se diera. Intuyo que en el caso de ustedes debe haber situaciones parecidas. Y esto es a nivel de festivales, a nivel de productores, de cineastas, por ejemplo, en Cine Latino Minneapolis nos dimos el lujo en el año 21, cuando hicimos la función, perdón, el año 20, cuando hicimos 2020, que estábamos en plena pandemia, tuvimos como 30 o 40 invitados especiales, un festival muy pequeño que normalmente no tiene dinero para tener tantos invitados, pero nos dábamos el lujo de invitar a académicos y a periodistas de distintos lugares del mundo y tener a cineastas de lugares los más recóndidos, todos juntos como parte del festival justamente por lo virtual.
Otra cosa que nos dio la pandemia, que creo que, bueno, a mí me sigue sorprendiendo y tiene que ver con una sorpresa linda. Empezaron a haber colaboraciones que en algún momento parecían imposibles. Es decir, de golpe, Cannes, San Sebastián, Berlín, Toronto, Sundance, se juntaban a una mesa y pensaban qué podían hacer cosas juntos. Yo les digo, después de 20 años de trabajo y de haber visto estos festivales en algún momento como que no, si vas acá, no vas allá, y vos haces lo tuyo, yo hago lo mío, y estamos cada uno como en su rinconcito, empiezan a haber colaboraciones y eventos conjuntos, y yo te llevo estas películas, y yo hago esto, y yo te presento lo que no pudiste, y los que van a tu festival pueden venir al mismo. Una cantidad de colaboraciones fantásticas. Y creo, anoten esto, porque creo que eso es una de las lecciones más interesantes de la pandemia. Creíamos que nos iban a hacer, que la pandemia nos iba a hacer mejores a todos humanamente, a nivel humanidad. La realidad de los acontecimientos que vivimos hoy por hoy dicen un poquito lo contrario, pero me gusta pensar que justamente los festivales hemos aprendido la lección y estamos aprovechando esta oportunidad maravillosa justamente de establecer vínculos con otros festivales pequeños, grandes, lejanos, de la misma región, de regiones distintas, de países distintos, de temáticas distintas, en fin, una especie como dicen como se hacen en México los 15 años, ¿no? Que todo el mundo trae un poquito de comida y de bebida y se arma la fiesta, ¿no? Creo que eso nos ha dado la pandemia. Por supuesto, la puesta en práctica de nuevas tecnologías, bueno, esto, ¿no? Conversaciones vía Zoom, encuentros de industria virtual, y lo que yo nunca hubiera imaginado, y esto lo cuento porque a mí me alucinó cuando lo organizó Seattle, cuando hicimos una edición totalmente virtual en el año 2021, fiestas virtuales. Había mesitas y vos te acercabas y te acercabas a un lugar todo virtual, todo era como una especie de videojuego. Y entonces te acercabas a una zona que era la zona como de la pista de baile, y uno tenía un avatar y estabas así, ping, 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 bailando. Bueno, fue un poco extraño, pero hasta eso nos inventamos. O sea, rápidamente hubo gente que desarrolló eso, fiestas tipo videojuegos para los festivales que no podíamos tener, obviamente, la cosa presencial. Y si ya bien existían, explotó todo lo que tiene que ver con el uso de las redes, cómo llegar a la gente. Los Q&A se hacían por Instagram, por Facebook, la promoción, en fin, todo lo que ya venía pasando ahora era como el pan nuestro de cada día. O sea, hoy por hoy un festival que no está en las redes y que no maneja redes y que no utiliza, digamos, esas vías, les diría que prácticamente no existe. A tal punto, cada uno tendrá su experiencia personal, pero a la hora de pensar cómo promocionar el festival, yo soy de las que dice que conviene, digamos, utilizar los espacios de las redes mucho más que inclusive que, bueno, avisos pagos en un diario impreso, televisión, en fin, otros medios que en otra época eran como casi como ineludibles, pero la realidad es que la gente hoy se entera de qué quiere ver, de lo que va a comprar, etcétera, etcétera, en gran medida justamente por lo que ve en sus redes. Mientras la pandemia venía pasando y todas estas cosas pasaban, antes de la pandemia y durante, pero digamos, ya veníamos hablando de algunas cosas muy importantes para el medio audiovisual y para, digamos, el mundo, pero volvemos al audiovisual, que tienen que ver con la sustentabilidad, todo lo que tiene que ver con lo inclusivo, la diversidad e igualdad de oportunidades. Esto ya veníamos hablando de que había que diversificar
los planteles de, por ejemplo, de selección de festivales, hacerlos mucho más inclusivos, mucho más diversos, que hubieran otras miradas mirando las películas. Lo mismo, había una reflexión en los laboratorios y en los lugares donde se gestaban proyectos para buscar que los que contaran las historias también hubiese más inclusión, más diversidad. Empezamos a hablar mucho más de la mirada, ¿no? En inglés el gaze, o sea, buscar que las historias que poníamos en las pantallas o que elegíamos para poner en las pantallas vinieran de aquellas personas que tenían que ver con la historia y que no sea siempre una mirada, digamos que ya sabemos, digamos, un poco unilateral que tenía el cine. En fin, esto no lo trajo la pandemia, pero la pandemia si se quiere, lo profundizó y empezó a ser parte definitivamente del lenguaje y de lo que manejamos todos los días. Pero entonces la pregunta que viene ahora tiene que ver con, bueno, con todo esto que ocurrió, ¿para qué sirven los festivales hoy? Ustedes se imaginarán que la respuesta obviamente es todo de lo que hablamos antes, o sea, audiencia, comunidad, el teatrical, somos la curaduría, somos un espacio de movimiento económico, somos un espacio de intercambio en la industria, etc. Pero hoy más que nunca los festivales somos un espacio donde, por decirlo así, un espacio seguro, es un espacio, si pensamos un festival como un lugar de multiculturalidad, de inclusión, en un mundo tan dividido, por decirlo, tan con tanta, la palabra no me viene ahora, pero digamos esta cosa Boca River, no digo por el fútbol argentino, para los que saben. Esta cosa de blancos y negros que hay en este momento y de puestas, de posiciones, en algunos casos, muy, muy aguerridas que no a veces nos sirven. El festival, si lo pensamos como ese espacio para la comunidad y por la comunidad, es un espacio seguro, es un espacio donde la gente puede ir justamente a dialogar, a encontrarse con el otro, a dejar las armas y, digamos, esa cosa casi de batalla que está ocurriendo en casi todos los demás estamentos y, por supuesto, de lo político en particular. Los festivales podemos ser justamente ese espacio de encuentro, de diálogo, de intercambio, de conocerse, digamos, de encontrarse al otro, no en la disputa, sino en el conocimiento, en entender quién es ese otro y esos otros que hay en el mundo. Pero entonces, los festivales seguimos siendo no solamente importantes, sino yo creo que somos hoy más vitales que nunca. En algún momento yo me planteé, esto lo digo en forma además personal, cuando volví de Cartagena en el año 2020, marzo 15, el mundo se cerraba, y puse digamos, en cuestión, me cuestioné si 20 años de profesión ya no iban a existir o no iban a servir para nada, porque los eventos no iban a estar, porque no iba a haber festivales, porque no nos íbamos a juntar. Bueno, por supuesto, uno no sabía en ese momento, uno ya ahora puede hablar porque pasaron los 3 años que pasaron. Pero yo creo, después de haber pasado todos lo que pasamos, como les decía, creo que nosotros como seres humanos
tenemos la necesidad imperiosa, más o menos, habrá seres más sociales, menos sociales, sociables, en fin, pero hay una necesidad de compartir la existencia. Y esto puede ocurrir en un festival de danza, de teatro, puede ser en un recital, puede ser en una maratón, en fin, hay un montón de ocasiones para que esto ocurra. Por supuesto, los festivales de cine somos una de esas. ¿Cuáles son los desafíos en la pospandemia? Antes ya estaba poniendo conclusiones, me pasé. La pospandemia lo que nos dio es un viaje acelerado al futuro y como les decía, un electroshock de qué estamos haciendo. Para mí es fundamental que hoy, 2023, mirando, vamos a decir, hacia 2035, de hecho hay muchas agendas en lo audiovisual y en lo geopolítico que se plantean cosas para el año 2050, etcétera, etcétera. Hay que reflexionar y redefinir qué tipo de festival somos, por qué somos, para qué. Quien sabe, el festival fue creado por un hecho concreto. Queríamos promocionar la ciudad y eso era el objetivo principal. Bueno, hoy, 2023, con la historia que tenga cada uno de los festivales, con lo que hayan hecho, con las películas que hayan pasado, con los invitados que hayan tenido, ¿quién es hoy el festival? ¿A quién le está hablando? ¿Para quién es? ¿Es o no relevante en esa ciudad? En función de lo que se está haciendo, cómo lo están haciendo, dónde lo está haciendo. Hay como casi, uno le diría, lo que uno hace un poco en una terapia. ¿Qué hice? Pero ¿hacia dónde voy? Tenemos que reflexionar. Esa un poco complacencia de la que hablaba al principio, creo que es lo que, entre otras cosas, nos ha dejado la pandemia. Es decir, no podemos ser complacientes, no podemos decir, bueno, la gente ya vendrá, bueno, esto no necesito cambiarlo, funcionaba así, lo puedo dejar. Este es el momento de redefinir, inclusive inventarse nuevas identidades, si se quiere. Este es un buen momento para hacerlo, porque además, justamente porque hay una cantidad de festivales, que es un proceso que empezó muchísimo antes de la pandemia, es decir, ha habido una explosión de festivales en el mundo. Hay que buscar un poco quién es uno en ese mundo de festivales, para lo cual eso, hay que pensar y pensarse. ¿Para quién? ¿Para quién estoy haciendo esto? Y si digo que es para la audiencia de una ciudad o de una zona o de un país, en fin, cada uno pensará en función del festival que tiene, si realmente estoy llegando a esa audiencia. Si esa audiencia ha venido, le interesa venir, ¿qué tiene para decir esa audiencia a la que estoy queriendo llegar con mis festivales? Yo tengo la sensación de nuevo que nos quedamos como, bueno, la gente viene, paga su entrada, pero no nos conectábamos mucho con esa comunidad en la que estamos. Y entonces hay que interrogarla, hay que saber qué le pasa. ¿Le gusta, no le gusta, le importa, le interesa? ¿Le parece necesario, no le parece necesario? Entonces hay que redefinir esto, un poco quiénes son esos. No, uno no va a cambiar radicalmente, o no, sí, depende un poco de la reflexión que se haga, pero creo que los festivales que no hacen autocrítica en este momento y una profunda autorreflexión son festivales que van en gran medida a encontrarse con escollos en el futuro, porque hay muchos otros festivales que están haciendo este trabajo y lo están haciendo rápidamente y van a ocupar esos espacios. Entonces, bueno, como que no hay que perder mucho el tiempo. Conectarse con la audiencia, como ya ven, yo repito, ¿no? Comunidad, audiencia, comunidad. Entrar en un diálogo distinto
creo que la pandemia, lo que decía antes, ¿no? Esto de que se bajaron nuestras defensas y entramos en una especie de intimidad casi sin quererlo, no perder eso y tener a la audiencia no solamente como quien va y consume, no como un consumidor de lo que nosotros hacemos, sino como un participante, como un colaborador, porque inclusive seguramente van a encontrar ideas a partir de invitarlos un poquito a la mesa a conversar sobre para qué este festival, por qué, etcétera, etcétera. Muy interesante. De más está decir, ya lo dijimos, evolucionar desde lo tecnológico, incorporar todo lo que tiene que ver con tecnologías nuevas dentro de los alcances que uno tenga, pero les diría hoy por hoy, por ejemplo, yo creo que lo híbrido llegó para quedarse, me parece que un festival, y los festivales en gran medida todavía pueden decidir si continúan o no con una propuesta híbrida. Yo creo que es una buena apuesta. Por ejemplo, en el caso del Festival de Seattle, nosotros tenemos una parte del festival que va a ser en persona y luego algunas de las películas las vamos a ofrecer dentro del estado de Washington, porque Seattle es del estado de Washington, o en algunos casos en forma dentro de los Estados Unidos. Ofrecer la posibilidad de lo híbrido me parece que es una de las cosas que uno tiene que, por lo menos, pensarlo. Repensar todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad de un festival. Si antes de la pandemia no nos podíamos dar el lujo de tener de golpe una sala que no estaba demasiado llena, creo que ahora en la post-pandemia esto es casi como imposible, o sea, porque pues la economía no está como está, es decir, ya sabemos, esto no se puede, no se puede sostener. Entonces, pensar los festivales y los eventos desde un lugar sustentable. Y cuando digo sustentable, tiene que ver justamente no solamente con qué presupuesto tengo, sino cómo hago para que ese presupuesto me rinda de la mejor manera, pero también llegue a la audiencia, a la mayor cantidad de audiencia. Cada uno tendrá respuestas distintas, pero de nuevo hay que sentarse con papel y lápiz y así como les decía, veamos exactamente cuál es la derrama económica que, por ejemplo, trae un festival, veamos exactamente qué impacto, la palabra es impacto, qué impacto estamos teniendo en esa comunidad a la que estamos sirviendo en el festival. Y cuando digo a esa comunidad también hablo el impacto, por ejemplo, a nivel de los cineastas. Hay cineastas a los que les cambiamos la vida porque llevamos su película a un festival, porque tienen encuentro con bueno, no solamente con la audiencia, sino con otros realizadores, etc. O sea que el impacto es 360, ¿no? O sea, todos los protagonistas que participan de un festival. Otro de los desafíos, y yo creo que ya era necesidad antes de la pandemia y ahora es todavía más, es el invertir en crear las audiencias y nutrirlas. Muchos festivales se dedican, y los aplaudo porque creo que esto es fundamental, a llevar el cine a las generaciones más jóvenes, a los chiquitos, a los chicos de adolescentes, a jóvenes, porque parte de los cambios que se produjeron tienen que ver con los hábitos por supuesto, de consumo, etc. Pero hay una gran porción de esa audiencia que está viendo ciertos contenidos porque son los que les divierten, a los que tienen acceso, y que se están transformando además, que están transformando además el lenguaje cinematográfico. Esto va para otra charla, ¿no? Esto nada más digo, hay personas que están haciendo películas en este momento con pedazos de películas para poder verlas en 4x. Porque los chicos, cuando se aburren,
En vez de ver la película al tiempo normal, 4x, vamos más rápido. Esto lo dejo así como, bueno, están además ocurriendo cosas desde el lenguaje, ya no solamente desde el evento, sino lo que se está transformando, de nuevo, el lenguaje cinematográfico. Entonces, ¿dónde está la audiencia? ¿Cómo puedo hacer para atraer a esos chicos? ¿Cómo llevarles las películas? ¿En qué espacios? Pensar creativamente los espacios donde puedo mostrar las películas o tener los eventos. Yo soy una fanática de, no sé, hablar con el supermercado donde compra la gente y decirle, a ver, ¿qué pasa si hacemos algo, no sé, en el parking lot de un supermercado? Digo ideas así que se me vienen de golpe a la cabeza, pero quiero decir, a veces hay que ir hasta donde está la gente, porque todavía, en muchos casos, algunas excepciones existen, la gente, mucha gente siente que el festival es algo que no es para ellos, que es para intelectuales, que está lejos, que es para, pasamos películas difíciles, en fin, hay algo como de distancia. Entonces hay que trabajar mucho para deconstruir esas distancias y invitar a la gente a que sea parte. Esperen que no me quiero pasar, tengo una listita de... como les decía, llegar a nuevas audiencias, la virtualidad, lo que hablábamos antes, nos permite eso, atravesar distancias que antes no ocurrían. Revisar puertas adentro, la cultura, las dinámicas que se generan digamos, como organización, no solamente como, digamos, repensar lo que estamos mostrando hacia afuera, sino lo que está pasando de puertas adentro. Y esto de la inclusión, la diversidad, la igualdad, también tiene que ser algo que se plantee firmemente en cada uno de las organizaciones detrás de un festival. No podemos como festival decir que pasamos, no sé, somos inclusivos en lo que mostramos, cuando digamos, puertas adentro esto no ocurre. No voy a andar mucho más, pero ustedes creo que se dan una idea de lo que estoy diciendo. Hay que aprender o seguir aprendiendo o acostumbrarse a la adaptación permanente. Como les decía, pensar creativamente espacios de exhibición. Y cuando digo creativamente, es creativamente. Hay festivales que están haciendo cosas maravillosas como, bueno, porque empezaron en la pandemia también, funciones en las casas, en casas privadas, con grupos de amigos, funciones con con pantallas móviles que van de ciudad en ciudad. Hace poquito estuve conversando con dos productores uruguayos que tienen un sistema que es como no llega a ser un mini festival, sino que tienen unas pantallas que van llevando a pueblos del interior del Uruguay que no tienen cine, por ejemplo. En algunos casos, no en algunos casos, las pantallas, parte de la electricidad la genera gente que está en bicicletas, que forma parte un poco de lo que ofrecen como experiencia para ir a ver una película. No es que todo el mundo tenga que estar arriba de una bicicleta, pero uno puede optar ver la película mientras pedalea para producir la energía que genera electricidad para pasar la película. Pero a mí lo que me gustó es esto de justamente estaban llegando a lugares donde no hay salas de cine, y entonces ellos se transformaban en eso, en la sala de cine. Colaborar con los festivales, pensar e imaginar el futuro, construir organizaciones digamos, y pensarse de una manera mucho más flexible. Cuando digo flexible, quiero decir es que hay que estar como reflexionando y todo el tiempo lo que el mundo corporativo hace casi todo el tiempo, y que nosotros, como somos festivales, no, porque somos, no sé, distintos. Es decir, esto que hicimos está funcionando, no está funcionando, nos sirve,
¿Dónde tendríamos que cambiar? ¿Estamos usando el método correcto, la manera de comunicación correcta, la persona indicada? Es decir, cuestionarse. Simplificar en algunos casos también lo organizativo. A veces se pierden, a mí me ha pasado en muchos festivales donde, aunque uno tiene una programación maravillosa, algo se pierde en esto de que está todo tan compartimentalizado que se va perdiendo cosas y entonces al final no le llega la información a quien le tiene que llegar, que es el señor que en principio compraría la entrada para ver la película. Por supuesto, seguir creando los espacios de diálogo que hemos creado siempre y todavía más. Las audiencias están volviendo. Les decía, lo he visto en forma, pero súper concreta. Pero la audiencia no es la misma, no somos los mismos. Esto es una verdad de perogrullo, pero es así. La audiencia hoy está selectiva y exigente. Yo pongo un poco de ejemplo, por ejemplo, justamente el Festival de Seattle, porque yo siempre me admiraba un festival que duraba, antes duraba un mes, ahora dura 10 días, y pasaba una película, no sé, de Perú, sin actores importantes, chiquitita, una ópera prima, y de golpe, digamos, siempre había gente. No digo que no voy a seguir llevando películas de Perú, pequeñas, etc. Lo que digo es que tengo que llevar la mejor película o una película muy particular porque la gente está eligiendo y dice, bueno, si está la de Perú, la de Argentina, la de Chile, la de Brasil, a ver a cuál voy. Voy a una. Entonces hay una exigencia sobre nosotros como organizadores difícil. Como se dice en inglés, we have to up our game. Tenemos que estar muy a tono. Yo no estoy diciendo que vamos a todos a poner Fast and Furious, no es eso. Lo que digo es que uno tiene que estar consciente de las historias que lleva y saber los desafíos que va a haber y si sabemos que es una película que puede ser más difícil, la película chiquita de una primera película, etc., ver cómo la cuidamos, ver cómo encontramos la forma para que esa película tenga una casita en nuestro festival y no solamente ponerla como si fuera una ristra de ajos en un catálogo y que se pierda. Creo que el trabajo nuestro se ha visto como más demandado por esto de la pandemia. Voy cerrando y entonces paso, porque ya les he dicho muchas cosas, alguna me habrá quedado, las conclusiones, porque quiero abrir a preguntas y estamos ya. Los festivales están más vivos que nunca, más necesarios que nunca, más relevantes que nunca. La necesidad y el placer del encuentro están intactos. Les juro que están intactos. Pero está más abajo como les decía, la audiencia que se acostumbró a tener acceso fácil desde el living de su casa. Bueno, ahora hay que crear una experiencia para que la gente vuelva. No es solamente, inclusive no es solamente una buena película. Hay que trabajar un poco más en función de un contexto. Hablábamos hace un rato de la película, el creador, el conocer el proceso creativo, la audiencia, nosotros como vehículos. Bueno, esto hay que expandirlo. Y en inglés se dice en algunos casos también eventicize, es decir, hay que pensar los festivales como eventos, como experiencias. La experiencia de ir al cine es lo que tenemos que quizás recuperar como ritual especial. Como les decíamos, tienen que ser sustentables y eficientes. Cada uno entenderá esas dos palabras como mejor le parezca, pero creo que no podemos hacer festivales para salas vacías.
tampoco podemos usar, y en esto voy a, ya es más muy personal, sobre todo cuando en algunos casos usamos fondos públicos, hay que ser muy cuidadosos para mí y hay que hacer un esfuerzo extra para justamente llegar a esta audiencia y ofrecerles ese espacio que es lo que está buscando. Hay que ser inclusivos, igualitarios y diversos, ello lo hablamos, incorporar nuevas tecnologías, ser parte de la comunidad. Cuando digo ser parte de la comunidad, es tomar el compromiso de ser parte, no quedarnos a medias tintas, abrirle la puerta a la comunidad y ver qué más necesita. Somos un espacio posible para muchas cosas, pero tenemos que escucharnos, tenemos que saber qué es lo que necesita el otro. Como decía, crear audiencias, ofrecer un espacio de experiencias, que ya lo hablamos, y volviendo a esto, ¿no? Revisar permanentemente los objetivos, las prioridades y los resultados. Hacer un análisis cada vez que empieza un festival, estamos en el medio, termina, revisar números, impacto, y de todos los que lo hacen, y como les decía, de la comunidad. Para cerrar, y ahora abro a preguntas que me imagino, espero tengan. La pandemia fue y sigue siendo, porque no, aunque hablemos de pospandemia, lamentablemente no estamos en pospandemia porque todavía sigue habiendo gente que se enferma, se muere, etcétera. O sea que, pero bueno, a los efectos de lo que hablamos, abre posibilidades, pero hay que trabajarlas. Y quizás como les decía, lo más maravilloso que nos ha dado la pandemia es exactamente esto que está ocurriendo. Que yo hace una hora estoy hablando de festivales con ustedes están sentados en sus casas, yo estoy en Cartagena, pero estamos todos juntos. Muchas gracias. Preguntas. Eve, muchas gracias por tu presentación, por esta clase increíble. Creo que a toda la gente que de alguna forma está involucrada con festivales, produciendo o incluso planteando cómo poner sus películas en los festivales, puede pensar y reflexionar un poco lo que estamos todos haciendo en este momento, que es pensar, y creo que es uno de los impactos mayores que tenemos, es lo que dijiste sobre la audiencia, que está más selectiva, que busca una experiencia distinta. Yo, como directora de un espacio de cine, donde tiene sesiones diarias de cine, vemos que la gente se mueve por el contenido, por la experiencia de asistir a determinada película. Incluso esto es una pregunta que te voy a hacer para inaugurar aquí las preguntas y luego más las voy a leer para ti. Que nosotros vimos Algo que, de salir que ahí hay, para que pueda verle las caras a todos, así. Listo. perfecto, que la gente, nosotros vimos que la gente quiere ver mucho las películas clásicas, películas antiguas, películas que no se han proyectado, bueno, a lo mejor a los años 80, donde eran niños y no pudieron asistir al cine. Cuando tenemos estas películas, pues se llena la casa. Entonces vemos, mira, la gente quiere tener la experiencia de cine. ¿Y qué te parece eso? Si eso es una realidad que la gente pues está sí más selectiva y exigente y cómo nosotros o como realizadores o como realizadores de festivales podemos nuevamente involucrar las audiencias para que busquen nuevas películas, para que se puedan presentar nuevas experiencias, porque eso nos asusta un poco. Estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que de alguna manera los festivales, sobre todo en algunos casos los festivales que tienen la posibilidad de tener una actividad en forma anual, que no sea solamente, o sea, el festival es el evento más importante, pero de alguna manera pueden sostener actividades a lo largo del año. A veces los festivales pueden, a veces no. Yo tengo la suerte de trabajar para festivales que en realidad tienen en algunos casos hasta salas propias, ya digamos, salas porque las alquilan, etcétera. Entonces tienen la posibilidad de no ser solamente un festival, sino uno de hacer casi
distribuidores independientes, porque llevan, digamos, películas, pero también hacen ciclos, como vos decís, de cine que pueden ser clásicos o cines, digamos, un ciclo de, por ejemplo, un festival de cine iraní, un festival de cine de derechos humanos o un pequeño festival exclusivamente de documentales. Es decir, y esto que decís de volver a pasar películas que inclusive películas que saben, nosotros las vimos cuando salieron, pero que ahora ya son como clásicos también, uno diría exponer a las audiencias a estas películas que, como vos decís, en algunos casos se llenan porque la gente quiere ver esa película en el cine y me parece que si hay una palabra de la que se van a llevar hoy de esta charla es la palabra, como decías, experiencia, yo la martillaría porque es la gran diferencia. Además de que bueno, les voy a decir algo que ustedes ya saben. Ver una película en la pantalla grande y sobre todo si uno tiene, digamos, suerte también de tener salas en los festivales o en los lugares donde estén un poquito más grande que la televisión de la casa, uno ve otra película. Uno te das cuenta que el cine es otra cosa cuando es esa pantalla donde ves cosas que obviamente cuando estás, que en muchos casos sabemos que la gente hoy por hoy ve películas en su celular. Es lo que es. Los chicos ven así sus películas. Entonces, también por eso cuando uno lleva a adolescentes, por ejemplo, al cine, y en algunos casos, para algunos chicos es la primera vez que ven una película en un festival, una película en esas condiciones, ¿no? Así que sí, todo lo que hagamos pensando en cómo crear eso que es distinto de, si se quiere, de la cotidianidad que tiene que ver con ver contenidos sentados desde la casa, que está muy bien también, porque por otro lado, lo que decíamos, quién sabe haya alguien a 3 horas de Porto Alegre que de la única manera que va a poder participar del evento que están haciendo es desde lo virtual. Y yo creo que eso no podemos perderlo de vista, ni dejemos a esa audiencia huérfana. Es la experiencia del evento, pero también es el puente que construimos a esa persona que está muy alejada, que también está ávida de conectarse con estas historias, con nosotros, etc. Perfecto, Ever. Voy a leer una pregunta y después voy a pasar a Josiane, que quiere hacer también una pregunta. Voy a leer lo que Luli has puesto en chat, que es, ¿no crees que no tiene sentido gastar en inscribir películas en grandes festivales, dado las decisiones de los competidores son el resultado de la presión de los grandes estudios y agentes de venta? Uy, qué buena pregunta. Esto da para una charla, casi una charla distinta. Yo le voy a contestarlo de esta manera. Creo que la única forma de ir construyendo, intuyo la chica que me hizo la pregunta es cineasta probablemente, la única forma de ir transitando la carrera profesional de ser cineasta es ir intentando, digamos, llegar a ciertos lugares. Yo hablaba de que los festivales somos el espacio, un espacio de curatoría, es decir, si es o no efectivo pagar una inscripción, te diría que sí, porque es la única forma además que tenemos los festivales de sostener la selección. Porque volviendo al ejemplo de los buscadores de oros embarrados en el río, la gente que hacemos este trabajo lo hacemos por horas y horas y horas. Y esa inscripción que uno paga para poder ser seleccionado en un festival es, de alguna manera, parte de los recursos que tiene ese festival para poder mantener a la planta de gente que está seleccionando.
En relación a que los festivales solo trabajan con estudios, te puedo asegurar que no. Te puedo asegurar que no. Que hay alguna película que llega, probablemente en algunos casos hay alguna gala de algunos de los festivales importantes, etcétera, pero el resto son películas que nosotros vemos porque nos llegan como inscripción, digamos, al festival, o porque en nuestro caso también viajamos a otros festivales, o yo estoy en estos foros y conozco a cineastas o escucho sus proyectos. Las maneras en las que se termina o se llega a las películas que uno selecciona son muchas. Eso no te lo voy a negar, pero es una realidad también que sería imposible sostener los festivales si no hubiera algún tipo Es una contribución, también es un compromiso. Yo creo que lo voy a poner al revés. Si los festivales ninguno cobrara nada, la gente mandaría, dice, bueno, lo mando. Es decir, hay como no sé si es el ejemplo exacto, pero el hecho de que uno diga, bueno, quiero participar de este festival, en todo caso, lo que yo diría es, bueno, uno tiene que ser selectivo. Yo le digo a la gente que a veces me pregunta, ¿y te parece? Mando acá, mando allá. Bueno, hace un estudio de lugar, fíjate si esos festivales tienen que ver con la película que has hecho y si en realidad, bueno, mandalo a 3 grandes y después mandalo a festivales que no cobren inscripciones. Es decir, uno tiene que hacer una estrategia y pensar dónde quiere participar, pero es un poco como con otras cosas de la vida. Uno sabe si uno quiere comer en un restaurante caro o barato. Uno paga un plato más caro y sabe que le van a dar menos comida y bueno, va por una experiencia X. Lo de los festivales es un poco así, es decir, yo quiero participar de X festival, bueno, este es el precio, pero lo que les puedo asegurar para los que estén escuchando es esto no es en balde, si no es que nosotros cobramos. No, bueno, queremos también saber que del otro lado hay un deseo. A mí me pasa todo el tiempo la gente que quiere que yo no le cobre para entrar a mi festival, pero acaba de pagar para entrar a otros festivales X, que no voy a nombrar. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué le pagas a tal y cuando llega el momento de este otro, uno no, digamos, valora de la misma manera? Y lamentablemente a veces, si no existe ese mínimo fee, etcétera, hay como una especie de, bueno, ¿no? Lo tiro y si, como se dicen, si queda, si pega, pega, ¿no? Entonces, pero los estudios no deciden lo que se pasa en los festivales. O sea, desmitifico completamente, sobre todo porque, bueno, ustedes no me pueden ver, pero yo me paso horas junto con 25 personas en Seattle, 20 personas en Cartagena, en fin, solamente hablo de programación, mirando películas y películas y películas y todo lo que se inscribe y haciendo, digamos, teniendo como mucho respeto justamente por esa historia que en algunos casos pudo haber llevado 3, 4, 5, 10 años llegarse adelante. Bueno, pero el tiempo nuestro también tiene un valor, por decirlo. Entonces, creo que me extendí, pero espero que haya contestado. Y si no, seguimos hablando en otro panel sobre ¿vale la pena pagar una inscripción? Gracias, Eve. Bueno, tengo una otra pregunta aquí de André Fischer, que es productor de Mix Brasil. Ahí tiene en el chat, después te puedo pasar. No sé si conoces, Eve, es uno de los mayores festivales de Mix América Latina. Brasil, por supuesto. Además, Valentina ganó en Mix Brasil, entre otras cosas. Y además tengo un amigo muy querido, Joao Federici, que está vinculado a Mix Brasil. Bueno, André, dime. ¿quieres hacer la pregunta? ¿Quieres hacer pregunta, André? ¿Por aquí? Sí. Creo que ya la envié, pero lo preguntaba si había otros festivales que también hacen lo que llamamos curaduría transmedia, o una curaduría que incluye no solamente junto con películas,
experiencias inmersivas, virtuales, pero como parte de la programación, no como una muestra paralela. Eso ya lo hacen mucho, pero en Mix Brasil lo estamos intentando programar conjuntamente, ¿no? Y cambiar un poco los ejes de programación, no como cine, teatro, XR, pero con ejes temáticos. Si hay otros festivales que también lo hacen en ese momento. Espero haber entendido la pregunta. Quiero decir, hay festivales ya muy consagrados. El caso más claro es South by Southwest, que desde que empezó se estableció como el festival que no solamente traía películas, que en algunos casos eran como un poquitito más arriesgadas, traía todo lo que tenía que ver con lo tecnológico. Entonces hay unos paneles sobre eso, ¿no? Sobre lo que viene y música. Entonces, South by Southwest es tan famoso por sus películas como por sus conciertos de música. Y esa conexión lo puso en el mapa de una manera muy particular. Y les doy el dato, supongo que ya lo saben, pero la gran ganadora de este año de los Oscars es una película que estrenó en South by Southwest. Yo me pregunto, todos los festivales que no tuvieron esa película, que obviamente la tuvo South by Southwest, se estarán preguntando, porque quién sabe, más de uno habrá visto Everything Everywhere All at Once, y bueno, me imagino de haber dicho, no, esto no la quiero pasar, lo que fuera, no importa. Lo que quiero decir es un festival que no es uno de los festivales más antiguos, es un festival que tiene inclusive menos de 20 años, o 20 años por ahí, no, menos de 20 años. Se ha establecido justamente como un festival donde se intercruzan estas cosas. Y en relación justamente a la combinación, hay festivales que tienen toda una sección de cine culinario y combinan la proyección de las películas con cenas temáticas que vienen después de las proyecciones. Por supuesto están los festivales que ya tienen toda una sección de televisión, o sea que estrenan algunos capítulos de una serie y tienen además foros de producción, etcétera, con lo televisivo. Hace, ¿qué les digo? 10 años, pensar que un festival de cine iba a tener televisión era, ¿qué les digo? Era como herético, era como, oh my God, va de retro satanal, televisión, series. Y ahora casi todos los festivales importantes ya incorporan series y cuestiones televisivas casi como una cosa natural. Lo mismo con todo lo que tiene que ver con realidad virtual, aumentada, videojuegos. Es decir, no me acuerdo, perdón, no, se me fue. Andrea, acá estás, ahí. Y estoy viendo algunos nombres de amigos y la verdad que muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Justamente de eso es lo que estuve hablando, es decir, casi, yo creo que a esta altura es casi una obligación de todos nosotros de tener esta perspectiva multidisciplinaria, porque además ahí es donde están en gran medida nuestras próximas audiencias, porque cuando lo pensás, en general, estas nuevas tecnologías es donde están, digamos, más vinculados los chicos. Yo creo que en breve vamos a tener seguramente toda una sección de videojuegos donde los chicos van a poder venir a ver una selección. O sea, creo que hay que empezar a pensar un poco así, ¿no? Como abriendo la cabeza. Yo que no juego un videojuego en mi vida, bueno, tendremos que contratar chicos para curar una sección, por ejemplo, de videojuegos. Y seguramente habrá otras cosas que irán pasando, pero creo que es parte de estas transformaciones que es lo único que siento que nos va a garantizar seguir siendo relevantes, porque si no vamos a ser como una especie de museo medio loriento a naftalina, donde, bueno, quizás ir al cine sea como la experiencia retro, uy, vamos al cine, o sea, como
pero yo siento que podemos ser mucho más y que no tenemos que relegarnos justamente a esa especie de polvoriento museo en el que estábamos un poco cayendo cuando hablaba de la complacencia. Gracias. Josiane, você gostaria de fazer a pergunta? Sim, gostaria. Eu gostaria de entender, pelo menos ajudar a compreender essa transição durante a pandemia. Não só a pandemia acentuou essa questão da tela pequena, do monitor, do celular, né, do telefone móvel, para a tela grande, para as condições de experiência de uma sala de cinema ou de um festival que vai pensar numa projeção como uma sala de cinema e essa experiência do cinema que é coletiva. Então, a gente já tem vivido, experimentado essa transição, né? Não uma transição, mas uma experiência das telas pequenas para a sala de cinema e, sobretudo, agora, com a pandemia e a pós-pandemia, esse deslocamento de uma audiência de uma tela pequena para uma sala de cinema. Como é que a gente pode operar como mobilização de público nessa experiência? Quais são os exemplos dos festivais de cinema para mobilizar, mover essa audiência da tela pequena para uma sala de cinema, por exemplo? Josiane, tu pregunta es, yo creo que es casi fundamental y da en el clavo en algo que no creo que pueda contestarte. Quiero decir, esta justamente es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo te diría que lo que yo propongo como posibilidades digamos, no digo de solución, pero como para ir encontrándole una respuesta, hay que hablar con las audiencias. Yo creo que no estamos preguntándole a la gente, inclusive la pregunta concreta es, ¿qué querrías que pase para dejar de ver la película en tu celular y ir a verla en una sala grande? Hay una ubicuidad del contenido audiovisual que eso va a ser muy difícil sacárnoslos de encima. Es muy difícil que el que quiere el contenido ahora, ya en este momento, donde sea que esté. Estoy en el colectivo, en un bus, estoy en, no sé, en la montaña, estoy en el baño, estoy en donde quiero, donde sea que quiero tengo esa cosa como de, ya estamos ahí, ¿no? Eso no podemos, no hay vuelta atrás. Pero creo que hay que preguntarle primero a las audiencias. Los festivales están intentando muchas cosas. Y cuando digo intentando es, por ejemplo, antes era solo en persona, después fue solo virtual, después hubo mezcla, entonces era en persona y virtual al mismo tiempo. Ahora están viendo, por ejemplo, como Seattle, primero hagámoslo en persona y después va a ser virtual para que la gente pueda elegir una cosa o la otra. Entonces, no hay una respuesta única a este desafío. Lo que creo es que uno tiene que salir a buscar respuestas preguntándole a esa persona que es a la que uno quiere, digamos, interesar en esto que estamos haciendo. Y creo que en general no hemos preguntado mucho. A la audiencia le preguntan, digamos, la televisión lo hace desde hace años, o sea, esta cosa de medir audiencia, es decir, hay como organizaciones que lo tienen mucho más claro. Nosotros nos hemos ocupado más bien de, bueno, hacemos el evento, pasa, sí, tuvimos mejor, peor, qué sé yo, pero no hay un diálogo, te diría casi un focus group. A ver, o sea, yo siempre digo, me encantaría eso, juntar, no sé, a 15 personas que vinieron a un festival y decirles, vengan, los invitamos a comer, cuéntenos qué les gustó, qué no les gustó, qué parte de la experiencia de ir al cine
les cuesta. A veces es tan fácil como que no hay parking. Lo digo en Estados Unidos, por ejemplo, donde si no tenés parking, estás muerto. O no estás cerca de una estación de metro, o cuesta caro. No sé, las respuestas pueden ser un montón. Lo que sí creo es que hay que preguntarle a la gente que es a la que queremos, porque podemos pasarnos horas elucubrando posibles respuestas, pero no le preguntamos a la persona o a las personas. Y cuando digo esto es chiquitos, menos chiquitos, adolescentes, más. Hay toda una audiencia posible que por supuesto son la gente que le dicen de la tercera edad, a mí me parece horrible, o sea, mayores, también que hay que ver qué quiere, qué pasa. En Estados Unidos estaban muy sorprendidos que una película protagonizada por bueno, actrices de más de 70 años, con una temática que tenía que ver con mujeres grandes que se iban a un partido de fútbol americano, había logrado más audiencia que otro tipo de películas, y de golpe dijeron, ¡oh! La gente grande también va al cine, y si le das una buena película va. Es decir, no hay una respuesta única, lo que creo es que uno tiene que bueno, hacer el esfuerzo y salir a preguntar y probar cosas, probar instancias, probar espacios. En una de esas la sala no es la indicada, el lugar, la hora. A nosotros nos pasa mucho con una película que la pasás a las 2 de la tarde, no viene nadie, y capaz que la película esa misma, el domingo a las 10 de la mañana, la sala está llena. Porque en todo caso también hay una cosa de que la gente en una de esas, no sé, el domingo a la mañana está más dispuesto a ver, por decir algún documental, que el lunes a la tarde. Sé que uno quisiera como la receta, si haces esto, la gente va a dejar el celular. Si vas en un bus o en un metro, te das cuenta que el celular no lo van a dejar. Entonces hay que trabajar mucho para crear eso que hablaba, ¿no? De la experiencia. Pero también ir probando cosas y preguntarle a la audiencia. O sea, hagan ese ejercicio. Vayan, terminado esto, hagan focus group con la gente que va a los festivales de ustedes. Gracias, Bebe. Tengo una Gracias. última pregunta. Aqui inscrito a Antônio, do Cinefute Festival, do Cinema de Futebol aqui do Rio de Janeiro. Antônio, seja bem-vindo. Se quiser abrir o microfone e fazer a tua pergunta, Hebe. Hola, Hebe, a todos. Voy a intentar hablar un poco español o portuñol. Perdón por las palabras. Yo soy organizador de un festival de películas de fútbol. Es único en Brasil, lo primero de América Latina. Hoy hay cerca de aproximadamente 19 festivales de cine de fútbol por el mundo. Algo en torno de 52 que hablan de temática de deportes. Es un nicho, es un festival que está en su 14ª edición, el año 14 ahora. Pero no me gustaría de hablar sobre fútbol, ni cuál es tu club, cuál es tu pasión de fútbol, ni cuál es tu hinchada. Gostaria muito de falar por ponto muito especial de tu charla, que foi sobre a associação e intercâmbio de festivais, especialmente no momento muito grave da pandemia. Nós, em Brasil, temos uma associação de festivais que se chama Fórum de los Festivales, que é uma associação que milita por 23 anos por valorizar os festivales, dialogar com as autoridades de Brasil e outros mais. E gostaria muito de trazer essa informação para você e dizer que essa associação foi importantíssima para que os festivais se mantivessem unidos e intercambiassem informações em um momento muito grave que foi 2020 e 2021. Nesse momento, intercambiamos informações,
había una completa dificuldad para comprender o que vería para los festivales. En Brasil hay 357 festivales por año, es un gran circuito. En Fórum de los Festivales de esta asociación tenemos cerca de 70 festivales participantes. Entonces, eso fue muy importante y me gustaría destacar este aspecto colectivo de tu charla y traer para usted esta información que en Brasil hay este grupo, este colectivo muy fuerte de festivales, como hay en la Colombia pela ANAF, que nosotros fomos colaboradores para empezar la ANAF en Colombia. Entonces, gustaría también de saber de usted si hay otras asociaciones de festivales por el mundo como esta que estoy hablando con usted. Muchas gracias y felicitaciones por esta charla. Gracias. Antonio, bueno, me encantó lo que dijiste y además, primero me encanta saber, yo soy fanática del fútbol, soy de River, ya que estamos hablando, pero saber que hay no solamente que hay un festival, sino que ya hay muchos festivales dedicados al fútbol, me encanta. No lo mencioné, pero creo que en general ya había toda una tendencia a que no solamente los festivales de nicho, sino que circuitos de contenidos de nicho empezaron a hacerse mucho más importantes y entonces hoy por hoy ya hay festivales, bueno, en el caso vos hablabas de fútbol, pero en relación a hay todo un circuito de animación, un circuito de género, de documental, de derechos humanos, de medio ambiente, es decir, un montón de circuitos que existen al mismo tiempo y que forman parte de ese mundo de festivales que también hace una cantidad de años no tenían la fuerza ni la presencia y que hoy son fundamentales y que se vieron, además, yo creo, en ese sentido, favorecidos también por la pandemia. O sea que tu intervención me parece fantástica. Y en relación a asociaciones como las que tienen en Brasil, en primera medida pienso en la red de festivales de México. México debe tener probablemente cerca de 200 festivales. No sé si ya estás en contacto, pero ellos tienen una reunión anual de red de festivales que la hacen en varios lugares. Sé que hay una conferencia, se llama algo como House, que se hacía antes de Sundance en unos años, de Convergence. Puedo mirar el nombre porque es había un evento que se hacía, como te digo, unos días antes de Sundance. Ahora creo que no lo hacen más y no sé si no lo pasaron a virtual. House Convergence se llama, me parece, en Estados Unidos, que es eso, ¿no? Es como, no es una asociación, sino que es un evento donde representantes y directores de festivales de Estados Unidos en gran medida, pero también de otros lugares, se juntan a conversar sobre festivales y a conocerse, etcétera, etcétera. Y después les paso un dato que me parece, digamos, hablando de la diversidad y de la inclusión, y tiene que ver un poco con esto, y ahora lo voy a conectar. Hay una organización que se llama Programmers of Color Collective. Le puedo pasar el dato a Daniela para que lo tengan, que se creó justamente pensando en esto de la diversidad desde los programadores. La idea es que, por ejemplo, y te voy a dar el ejemplo con el caso tuyo en particular. Vos sos un festival de fútbol, sabés de ese tema, has pasado películas. Sería genial, digamos, que formes parte y digamos, que sepas qué actividades hacen. Porque, por ejemplo, yo digo, uy, yo quisiera tener una película sobre fútbol y no sé ni dónde empezar a buscarla, pero el hecho de, y en este contexto de este colectivo de programadores, justamente la idea es
que si uno necesita películas de determinado tipo, o de determinada región, o de país, o de colectivo X, uno no diga, no sé, no hay, no encuentro, lo que veo es malo, no sé, quiero hacer una sección de películas del sur de África. Hoy, hace unos años no sabía ni por dónde empezar. Hoy yo en ese colectivo estoy tratando de buscar a alguien que sepa sobre películas, y entonces lo que se ha logrado es que somos como, yo creo que a esta altura deben ser 300, en este momento 300, 400 miembros, no tenemos que pagar nada, es una cosa totalmente abierta, pero donde podemos intercambiar ideas, no desde festivales en particular, aunque casi todos, muchos trabajamos para festivales, sino desde lo programático, pero también lo nicho de lo programático. Para darte un ejemplo, bueno, yo me ocupo en general de cine iberoamericano, pero si mañana quisiera hacer una película específica sobre cultura afro-brasilera en el nordeste de Brasil, ya conozco a alguien en ese colectivo que o programa o vive, o es decir, que está muy relacionado y que me permite justamente llegar a esas historias y esos cineastas que de otra manera no llegaría. Entonces, hago mucho hincapié porque también, justamente, si bien esto se creó justo antes de la pandemia, con la pandemia, cuando les contaba esto de que, por ejemplo, ponían, hay una oportunidad para ser parte de un panel que va a hablar sobre inclusión en el Festival de Gothenburg. El que quiere se anota. Y yo dije, a mí me interesaría ser parte de ese panel. Y así fue como llegué a un panel que, de otra manera, esa gente no hubiera ni sabido que existía. Entonces es un colectivo interesante. Y yo creo que a nivel europeo hay seguramente alguna organización, en este momento no sé, no la tengo presente, pero debe haber más de una parecida a las que tienen en Brasil. Y te diría que la otra cosa que ocurre es que en algunos de los festivales grandes, en Cannes, que ocurre todos los años, yo no suelo ir a Cannes, pero para quienes van a Cannes hay un encuentro en particular de festivales y de programadores del mundo, donde justamente una de las cosas lindas que ocurren es este intercambio. No sé si esto contesta tu pregunta, pero te agradezco además que lo hayas, como te digo, que lo hayas hecho. Y desde ya me interesa tener tu contacto porque voy a ver si hay alguna película sobre fútbol que podamos pasar en alguno de los festivales en los que estoy. Pode abrir o microfone, Antônio. No, gracias por eso. Es muy importante este intercambio. Viva River. Muy bien, muy bien. Perdón, hablando justamente de festivales de nicho, ya hay, por supuesto, festivales de películas hechas con celulares. Hay festivales de películas hechas, escuchen esto, con la cámara que tienen Barbie Dolls. O sea, películas hechas con una camarita chiquita que tienen las Barbies. Hay festivales y lugares. Quiero decir, esto de lo que hablamos, que no lo inventó la pandemia, pero sí que empiezan a aparecer estas cosas y uno tiene que estar como con los oídos muy atentos, porque puede, en una de esas, con alguno de esas historias contadas así, puede ser que atraigamos a esa audiencia, sobre todo estoy hablando de la audiencia joven. Uno de los festivales, el festival que tiene vendidos todas las funciones en Los Ángeles no es ni el AFI, que es el más importante de nombre, ni el Latino Film Festival. No, es el festival de género, el festival que pasa películas de género. Está lleno de chicos de 18, 19, 20 años viendo películas en el cine. Quiero decir, a veces también hay que ver qué mostramos, ¿no? Para, digo,
sigo pensando en cuestiones de audiencia. ¿Alguna preguntita más? Creo que ya no tenemos más preguntas, no hay más gente inscrita aquí. Creo que también ya tienes que ir. ¿Hoy es la apertura en Cartagena? En 1 hora y media empieza el festival. Perdón que me extendí un poquito. Les agradezco a todos los que estuvieron, porque la verdad que sé bueno, que les agradezco porque sé que prestarme un ratito de su tiempo, estar en sus casas como ustedes están en mi habitación de hotel, compartir este rato. Tienen ahí, les dejé, bueno, me pueden ubicar a través de mi website y les vuelvo a decir, para mí es un placer haber estado esta horita y haber sido invitada a hablar de algo que, como verán, me apasiona. Y bueno, si quedó alguna pregunta en el tintero, se la pasan en todo caso a Daniela para que me la haga saber y yo en todo caso trato de contestarla. Muchísimas gracias, un placer. Eve, ha sido un placer. No sabes qué bueno escucharte, qué bueno tener este momento de intercambio. Todo lo que dijiste a toda la gente que produce festivales o que tiene películas, pues se está preguntando, es eso, ¿dónde está la audiencia? ¿Cómo podemos ahora vivir en este post-pandemia? ¿Dónde va el híbrido? ¿Dónde no va? ¿Cómo trabajamos con el presencial? ¿Qué películas ponemos? ¿Dónde está, pues incluso esto del formato? Pues trabajamos solamente con películas cortos, largos, donde está, pues tenemos después de la pandemia y con los streamings, todo lo que, no tenemos más fronteras, ¿no? Entonces, ha sido una charla buenísima. Creo que aprendimos muchísimo y vamos a reflexionar mucho también. Y bueno, qué gran momento vivimos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo nada más les digo que me pierdo los próximos 3 días que están con unos panelazos que van a tener, que me encantaría poder ser parte, ojalá, no sé si grabarán o qué, porque sé que este primer encuentro de festivales iberoamericanos, bueno, eso es una posibilidad increíble, que no sé cómo no se le ocurrió a alguien antes una idea tan genial. Así que bueno, les deseo lo mejor y me pierdo mucho, pero espero poder en algún momento ser parte presencial con todos ustedes. Les mando un beso enorme y que tengan, veo caras, nada más voy a decirle hola Denise y la veo a Cita Cabalrosa, amigas que están ahí en las pantallas. Olá. Sé que hay seguro más, pero bueno, es un placer. Y lo mejor, como decimos en Mergd, para el resto de los días. Gracias, Denise. Daniela, gracias, Paola, gracias, Beto, por esta invitación. Graças. Graças, tchau, tchau, Hebe. Eu Graças por queria fazer um reforço de convite aqui para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa excelente Masterclass com a Hebe, para amanhã, né, presenciar a abertura do EFIC, então, na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre. A partir das 18 horas, a gente já vai estar nesse espírito de confraternização ali na Cinemateca. Às 18h40, a gente inicia com uma apresentação musical do Sérgio Rojas, um músico importante também aqui no nosso cenário do Rio Grande do Sul, nesse trabalho com trilhas musicais para filmes. E às 19h, nosso cerimonial de abertura, então, junto com, posteriormente, o filme Noites Alienígenas e a presença do diretor. Então, amanhã a gente inicia esse evento super especial, está chegando aí para fortalecer as nossas conexões. É isso, pessoal. Muito obrigada e acompanhe a programação. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Nada más digo que Noches Alienígenas las vi en Gramado y tuvimos el estreno en Estados Unidos en Cine Latino Minneapolis. Para eso también sirven los festivales, para que uno vea películas que quizás yo no hubiera visto si no estaba en ese festival. Y nada, eso. Un cariño, muchísimas gracias y lo mejor y ojalá que nos encontremos en persona, que lo necesitamos. Vale. Graças. O Fest vai fazer uma homenagem ao Cássio Pereira nesse ano aqui